¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos. Yo soy el profe Jerry. El día de hoy vamos a tener una clase completa de leyes de los exponentes. Vamos a ser breves, directos, pero muy claros. Les voy a explicar como les gustaría que les hubieran explicado en la escuela. Les voy a decir el porqué de cada una de estas leyes y también les voy a enseñar todos los trucos y atajos que hay, ya que es la forma en la que yo veo que a la mayoría de mis alumnos les gusta que les explique los temas. Entonces, vamos a comenzar. Pues lo primero que me gustaría que hagamos es un breve repaso del concepto de lo que es potencia, ya que durante todo el video vamos a usar este concepto para varias circunstancias que se nos van a ir presentando. Entonces recordemos que una potencia es multiplicar varias veces el mismo número por sí mismo. Es decir, si por ejemplo elevo el 2 a la potencia 5, pues significa que se va a multiplicar el 2 por sí mismo 5 veces. Y en este ejemplo, el 2, que es el que se está multiplicando varias veces, es al que le llamamos base. Y a las veces que lo va a hacer, le llamamos potencia o exponente. Pasemos a otro ejemplo. Por ejemplo, si quiero multiplicar 3 veces al 5 por sí mismo, pues eso se escribiría como potencia así, 5 elevado a la 3, que pues nos da 125. ¿Ok? También me gustaría recordarles que si tienen alguna duda con este tema o es nuevo para ustedes, pasen a mi canal y ahí les dejé una playlist que se llama Potencia, en el que explico más a detalle qué es esta operación. Aquí tenemos dos notas. La primera dice que si el exponente es 1, no se debe de escribir. O sea que si lo escribes o no lo escribes, da igual. Dependiendo, lo vamos a hacer según nos convenga. Y la segunda nota nos dice que si el exponente es 2, se dice cuadrado. Y si el exponente es 3, se dice cubo. Ahora sí vamos a ver lo que son las leyes de los exponentes. Bueno, y antes de comenzar, me gustaría dejar claro qué significa esto de ley de los exponentes. Una ley de un exponente es una regla o una afirmación que siempre se va a cumplir con el uso de los exponentes. O sea, son como atajos, trucos que tienen los exponentes, pero que siempre se cumplen. Y los primeros que vamos a analizar son muy sencillos. Estas primeras leyes son muy básicas, muy simples, y las vamos a ir deduciendo. Las primeras las vamos a deducir de esta tabla, en la que vamos a hacer un pequeño análisis de cómo se comporta la base 2 y sus potencias. Es decir, vamos a ir elevando el 2 a diferentes potencias para ver cómo se comporta, qué patrones tiene, y a partir de ahí deducir ciertas leyes. Ya que muchas personas, sobre todo los que pues no están a lo mejor en una ingeniería o enfocados en el área de matemáticas, a veces no saben qué es, por ejemplo, 2 a la 0 o 2 elevado a la menos 2, porque pues dijimos que eran las veces que se multiplicaba, pero si las veces es un 0 o si las veces es un número negativo, como que pues ya esa idea o esa definición tan simple ya no nos deja pues avanzar a un resultado, ¿no? Entonces, en esta tabla tengo la base 2 y las vamos a ir elevando a diferentes potencias. Entonces, lo más fácil aquí sería 2 elevado a la 1. Cuando elevas el 2 a la 1, se multiplica una vez por sí mismo y te vuelve a dar 2. La que sigue más fácil sería 2 elevado a la 2, que sería multiplicar 2 por 2, que eso da 4. La que sigue sería 2 elevado a la 3, que sería 2 por 2, 4, por 2, 8. Pues aquí ya habrás notado que el último resultado se está multiplicando por 2, ¿no? O sea, si vuelvo a hacer 2 a la 4, volvería a ser el 8 que ya tenía, y la otra sería multiplicar ese 8 por 2, que son 16. Entonces, para ir avanzando hacia abajo en la tabla, ya notamos que tenemos que ir multiplicando por 2 el último resultado que tenemos. Quiere decir que si quiero subir en la tabla, pues va a ser lo contrario. Entonces voy a tener que ir dividiendo entre 2 el último resultado. Y aquí a un lado voy a ir haciendo las operaciones para que las vayan
siguiendo y no nos confundamos. Entonces, el que sigue sería el último resultado, que era 2 dividido entre 2. Algo entre sí mismo siempre da 1. 2 entre 2 va a dar 1. Entonces, 2 a la 0, pues va a ser 1. Así, aunque mi sentido común ya no me permite saber cuánto es 2 a la 0, este análisis que estamos haciendo, que es muy simple la verdad, pero que nos ayuda bastante, ya nos deja ver que 2 elevado a la 0 va a ser 1. Esa es una de las leyes de los exponentes. No importa si es 2 a la 0 o 3 a la 0 o 4 a la 0, el que sea, cuando lo elevas a la 0 siempre te da 1. Ahorita que acabemos con la base 2, vamos a hacer una tabla con la base 3 para que veas que se cumple esta regla, que como te digo es la primera de las leyes de los exponentes que estamos viendo. Vamos a seguir subiendo en la tabla. Quiero ver cuánto es 2 elevado a la menos 1. Y lo que vamos a hacer es, pues, dividir entre 2 para subir. El último resultado que tengo ahí es un 1. Para subir tengo que dividirlo entre 2. Y esta división la vamos a escribir como fracción de esta manera. 1/2 significa 1 entre 2. Y ese lo vamos a poner como el resultado de 2 a la menos 1. Quiere decir que 2 a la menos 1 es 1/2. Vamos a seguir subiendo en la tabla. El último resultado, que es 1/2, lo vamos a dividir entre 2. Para hacer esto, pues vamos a hacerlo con las reglas que vimos de operaciones con fracciones, de fracciones con enteros, que para eso igual ya dejé un video en el canal y una playlist por si tienes alguna duda de cómo hacer estas operaciones de fracciones y de enteros. Entonces, en ese video justamente dijimos que al entero le poníamos un 1 abajo y que ya podíamos hacer la división de dos fracciones, que es multiplicar los azules cruzados y los verdes cruzados. Quiere decir que arriba va a quedar 1 por 1 y abajo va a quedar 2 por 2. Y el resultado yo podría poner arriba 1 y abajo 4, ¿no? 2 por 2 es 4. Pero en lugar de poner 4, le voy a poner 2 elevado a la 2. Ya que acabábamos de decir en la diapositiva anterior que cuando un número lo multiplicas por sí mismo dos veces, es lo mismo que ponerle la potencia 2, que está en color azul. Entonces, lo voy a poner así. ¿Para qué? Pues para que podamos observar el patrón que se va a presentar en la tabla, que es de donde vamos a deducir una de nuestras leyes de los exponentes. Entonces, ese es el resultado de 2 a la menos 2. Es 1 sobre 2 a la 2. Vamos a seguir subiendo en la tabla. Vamos ahora a dividir ese resultado entre 2. Para hacer esto hacemos un proceso prácticamente idéntico. Vamos a ponerle un 1 abajo al entero, multiplicamos así cruzado, que es como se dividen las fracciones. Arriba nos vuelve a quedar 1 por 1, que va a ser 1. Y abajo nos queda 2 a la 2 por 2. Pero dijimos que 2 a la 2 era 2 por 2. Entonces, yo aquí te preguntaría, ¿cuántas veces tengo al 2 abajo? Si 2 a la 2 está 2 veces y luego dice por 2, pues quiere decir que el 2 está 3 veces. Y eso lo que voy a hacer es volverlo a poner como potencia. O sea que le voy a poner 2 elevado a la 3. Y ese va a ser mi resultado que voy a poner en la tabla. ¿Por qué los pongo así, de esta forma tan rara? Porque como les comentaba, quiero que observen el patrón que se va a presentar para que podamos deducir la regla. Vamos a seguir subiendo en la tabla para ver cuánto es 2 elevado a la menos 4. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a volverlo a dividir entre 2 para subir en la tabla. Y se hace igual. Ponemos el 1 abajo de este, multiplicamos cruzado. Ya viste que cada que divides entre 2 como que se le acumula al último denominador, ¿no? Como que se le vuelve a multiplicar por 2 a lo que estaba abajo. Quiere decir que ahora, si estaba 3 veces y lo vuelvo a multiplicar por 2, ahora va a estar 4 veces abajo el 2. Y para ponerlo 4 veces, de forma compacta, no pongo 2 por 2 por 2 por 2. Pongo 2 elevado a la 4 como potencia. Y ese va a ser el resultado de la tabla. Yo creo que hasta aquí es suficiente para que podamos darnos cuenta que la base y la potencia que tenía negativa
está quedando abajo de un 1, pero ya está quedando con la potencia positiva. Y esa va a ser la regla, que si quieres elevar un número a una potencia negativa, lo vuelves a escribir abajo de un 1 y ya le puedes poner la potencia positiva, porque pues estamos viendo que en la tabla se cumple esta regla en todas las veces en las que la potencia era negativa. Y esa va a ser la segunda de las leyes de los exponentes que estamos viendo a través de este análisis con esta tabla. Vamos también a ver si solo se cumple con el 2 o se cumple con más números, porque a lo mejor te lo estés preguntando. Vamos a hacerlo con el 3. Con el 3, 3 a la 1 es 3. 3 a la 2, pues es 3 por 3, 9. 3 a la 3 es 3 por 3, 9 por 3, 27. De nuevo ya notamos que el último resultado se multiplica en cada una de las ocasiones por 3 para ir hacia abajo en la tabla. Entonces el que sigue pues va a ser 27 por 3, que es 81. Y hacia abajo estoy multiplicando por 3, quiere decir que hacia arriba voy dividiendo entre 3. Es exactamente lo mismo que con la base 2, ya que si divido 3 entre 3 para ir hacia arriba, pues me va a volver a dar 1. Entonces, como les decía, esa es una de las leyes. Un número elevado a la 0 me va a dar 1, siempre, cualquier número. Es una regla que siempre se cumple y a eso se le llama ley. Ahora, si lo elevo a una potencia negativa, me va a aparecer lo mismo que en la otra. Aquí, pues, no estoy haciendo las operaciones para que no se alargue tanto el video, pero si las haces, serían igualitas que las que acabamos de hacer con el 2, pero poniendo un 3. Y notamos que la potencia negativa se está volviendo positiva cuando se pone abajo dividiendo a un 1. Y aquí ya podemos escribir nuestras potencias especiales o nuestras leyes de los exponentes con potencias especiales. La primera es esta: cualquier número elevado a la 1 es el mismo número. Eso lo acabamos de platicar hace rato, ya que si lo elevas a la 1, pues solo se multiplica una sola vez por sí mismo. Cualquier número elevado a la 0 es 1, también eso lo platicamos en la tabla, que cualquier número cuando lo elevabas a la 0 te daba 1, se escribe así. La x representa el número que quieras y cuando lo elevas a la potencia 0, pues el resultado es 1, siempre. Y la otra es que un número elevado a una potencia negativa se escribe dividiendo al 1 para que la potencia se vuelva positiva, que eso también lo observamos en la tabla. Y pues ya escrito como una regla, pues ya se ve así. La siguiente es, esta está muy fácil, que el 1 cuando lo elevas a cualquier potencia siempre te da 1. Y es que si haces 1 por 1 por 1 por 1, no importa cuántas veces lo hagas, siempre te va a dar como resultado 1. Esa es la regla ya escrita, es una de las leyes. La siguiente ley de los exponentes nos dice que 0 elevado a cualquier potencia es 0. Pues sí, ¿no? 0 por 0 por 0, no importa las veces que lo digas, te va a dar 0. Este también está muy fácil. Y la que sigue, que es una trampa, porque dice que 0 elevado a la 0, pues no existe. ¿Y por qué no existe? Bueno, mira, en esta diapositiva, en la regla que está en medio, dice que 0 elevado a cualquier potencia es 0. O sea que si la base es 0, siempre te da como resultado 0. Pero en la diapositiva anterior y en la tabla, vimos que cuando la potencia es 0, siempre te da 1. Entonces esas dos reglas como que se contradicen una con la otra. Entonces eso se llama incongruencia. Que digas que por un lado siempre te va a dar 1 y que por el otro lado digas que siempre te va a dar 0. ¿Sí? Entonces, como hay una incongruencia, no existe un resultado para elevar 0 a la 0, porque no te va a dar ni 1 ni 0. Entonces esto es un error matemático. Si tú lo pones en una calculadora, es lo que es súper famoso, que se le conoce como el math error, ¿verdad? El error matemático. Entonces, esto no tiene un resultado, ¿sale? Entonces esa sería esta ley de los exponentes. Estas son las básicas.
como yo les puse especiales porque son muy sencillas. Y vamos a pasar ahora sí a las más tradicionales y a las más comunes. La siguiente ley de los exponentes nos dice que en la multiplicación de bases iguales se van a sumar los exponentes. Eso ahorita está en palabras, pero si lo quiero ver como pues algebraicamente se debería de esta manera. Siendo x la misma base en ambas y siendo n y m los exponentes. Entonces lo que me dice es que se van a sumar esos exponentes y se va a escribir una sola vez la base. Vamos a ver un ejemplo con números, que sería así: 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 5. Aquí la base es 2 en ambos. Como los dos tienen la misma base y se está multiplicando, puedo usar esta ley, que les digo, las leyes son reglas que hay. Entonces vamos a usar esta ley que me dice que sume los exponentes. Voy a sumar el 3 más 5, lo voy a dejar en la base que es 2, que era el que tenían ambos, y nada más lo sumo. 3 más 5 es 8 y me queda así. Realmente en muchos ejercicios, cuando las potencias quedan muy grandes, como 2 a la 8, no solemos elevarlos y ver el número que me va a resultar, porque es un número muy grande. Si el número es chiquito, sí lo hacemos, pero con números muy grandes no lo elevamos. Entonces aquí el resultado ya se queda así: 2 a la 8. Además, lo que nos importa es la regla que estamos usando de cómo combinar estas dos bases, que cada una tenía el exponente 3 y la otra tenía el exponente 5, y aquí lo que nos importa es cómo se combinan. Entonces no nos importa mucho elevar 2 a la 8 y ver cuánto nos da. Lo que sí nos importa bastante es saber por qué o cómo sé o quién dijo que puedo unirlos y solo sumar los exponentes. O sea, ¿a quién se le ocurrió? Y solo porque se le ocurrió ya todos dijimos, bueno, hay que hacerlo así. Pues claro que no. Vamos a ver por qué lo hacemos de esta manera, porque la regla es así. Entonces, cuando yo tengo 2 a la 3 por 2 a la 5, ¿se acuerdan lo que vimos en nuestra primera diapositiva en el repaso de lo que es la potencia? Dijimos que la potencia nos indica cuántas veces se va a multiplicar por sí misma la base. Entonces, cuando dice 2 elevado a la 3, lo que me está diciendo es que el 2 se va a multiplicar 3 veces por sí mismo. Y cuando dice 2 elevado a la 5, pues quiere decir que el 2 se va a multiplicar 5 veces por sí mismo. Entonces, como todas son multiplicaciones, puedo volver a usar el concepto de potencia, pero al revés. Decir, bueno, entonces, ¿cuántas veces está el 2? Para ponérselo como exponente. Y bueno, aquí es cuando se suman, porque si lo tienes 3 veces y lo tienes 5 veces, entonces va a estar 8 veces. Por eso es que se suman el 3 más el 5, porque son las veces que se multiplica por sí mismo el 2. Entonces, este es el porqué de esta regla, y vamos a hacer un ejemplo y le vamos a subir la dificultad. Van a ser poquitos porque pues no quiero que se alargue mucho el video, pero vamos a hacer algunos con diferentes dificultades para que no te quedes con lo básico. Entonces, aquí tengo 3 a la 5 por 3 a la 4, pues aquí está bien fácil, ¿no? Sumas 5 más 4 y te da 9. Y ya está. Y como les decía, son atajos. El chiste de las leyes es que no hagas todo el proceso completo y que no vayas a poner el 3 por 3 por 3 por 3 9 veces, porque entonces estarías desperdiciando el atajo. El atajo es nada más sumar los numeritos azules y ya acabaste. Entonces, esa es la ley de los exponentes y así es como lo tenemos que usar. Vamos a hacer ahora 5 a la menos 1 por 5 a la 3. ¿Sí? Aquí ya como que el sentido común empieza a flaquear, porque pues ya la potencia es menos 1. Pero tú le vas a hacer lo mismo, solo que se hace una suma algebraica. Igualmente, les voy a recomendar que vean un video que tengo en el canal que se llama Suma Algebraica, suma de números positivos y negativos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es menos 1 más 3, que pues te da 2. Y eso es lo que le vas a poner en el exponente al 5, que es la base. Vamos con otro un poco más difícil, que sería 2 a la menos 6 por 2 a la menos 4. Como la base es la misma, la que está en verde, es igual, los dos tienen una base 2,
solo vas a hacer la suma algebraica de los exponentes. Entonces va a ser menos 6 menos 4 te da menos 10. Y hace rato dijimos que una de las leyes de los exponentes decía que si el exponente era negativo, lo poníamos abajo de un 1 dividiendo. Entonces vamos a aplicar ahora esa ley para acomodar un poquito nuestro resultado. En nuestros resultados no nos gusta dejar exponentes negativos, por lo que les comentaba de que algunas personas no saben qué significa, entonces se ve medio mal. Entonces tratamos de dejar exponentes positivos. Por eso es que vamos a usar otra de las leyes que ya habíamos visto, que de hecho la vimos en la tabla que hicimos al principio. Entonces vamos a poner el 1 y abajo ya pongo el 2 a la 10, pero la potencia ya la pongo positiva. Y así vamos a dejar el resultado. No nos interesa saber cuánto es 2 a la 10, es un número muy grande, no nos importa mucho. Y ese sería el resultado. Esta ley es muy parecida a la anterior, pero aquí ya es con división. La anterior era con multiplicación. También debe de tener bases iguales, pero ahora se van a restar los exponentes. Y lo digo entre comillas y lo escribo igual, entre comillas, porque pues depende la suma algebraica, a veces no se restan, a veces se suman, pero ahorita se los voy a explicar cuando les ponga los ejemplos y les subamos la dificultad. Pero en principio pues sí diría que se restan, ¿no? A ver, la ley pues se ve así, o sea, dice x elevado a una potencia sobre x elevado a otra potencia, pues va a ser x y la potencia se van a combinar, pero en resta, la de arriba menos la de abajo. Hacemos un ejemplo, que sería 2 a la 5 entre 2 a la 3. Entonces, al de arriba le quito el de abajo. 5 menos 3, pues es 2. Aquí a lo mejor sí lo puedo elevar, ¿no? 2 a la 2 es 4. ¿Por qué? Porque el resultado pues está pequeño y está fácil. ¿Ok? Entonces vamos a ver por qué. O sea, sí, claro, si es multiplicación se suma, si es división se resta, pues como que el sentido común nos dice, pues lo contrario. Pero vamos a ver exactamente por qué decimos que se hace así. Si yo tengo 2 elevado a la 5 en la parte de arriba en el numerador, pues quiere decir que arriba el 2 se está multiplicando 5 veces por sí mismo, o sea, es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Y abajo está 3 veces, o sea, es 2 por 2 por 2. Como todas son multiplicaciones, se pueden simplificar. Se van a eliminar uno de arriba con uno de abajo, uno de arriba con uno de abajo y así, ¿no? Quiere decir que los 3 de abajo eliminan a 3 de arriba. Si arriba estaba 5 veces y le eliminaste 3, pues por eso se resta, porque es 5 menos los 3 que se eliminaron, solo sobreviven 2. Y por eso es que esta ley nos dice que si es división, al de arriba le tienes que restar el de abajo en los exponentes, que son los que nos indican las veces que aparece el 2. Y 2 por 2, pues ya sería 4, que es el resultado que teníamos. En donde les pongo el por qué, pongo toda la operación completa para que vean por qué se hizo así. Ustedes no lo hagan así. Ustedes usen el atajo. El atajo es lo que está arriba, que es la ley de los exponentes. ¿Sí? Solo hagan 5 menos 3, 2. Toman ese atajo y llegan al resultado. No vayan a hacerlo como está en la parte de abajo. Ahí solo es para saber por qué lo hacemos así. Entonces vamos a hacer los ejemplos ya subiéndoles de dificultad poco a poco y usando números. Tenemos 2 a la 7 sobre 2 a la 4. Entonces vamos a usar el atajo, no completo, el atajo. Sería el exponente de arriba menos el exponente de abajo, que son los azules. En los azules haces 7 menos 4 y te da 3. Y eso le pones como exponente a la base que era 2. Está muy fácil, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejemplo. Y en este caso, pues sería el de arriba menos el de abajo, o sea, 5 menos 7. Y aquí les recomiendo nuevamente que vayan al video de suma algebraica si es que no conocen esta operación. Ya que, pues yo sé que muchos de mis alumnos, como están chicos y están apenas en primaria o secundaria, pues esto es nuevo para ellos. Les recomiendo que vayan y vean cómo se hace 5 menos 7.
porque el resultado de eso es menos 2. Y ahí pues ya acabamos, pero vamos a usar nuestras leyes que ya vimos para acomodar ese resultado y que se vea bien. Entonces cuando te quede negativa la potencia en el resultado, la tienes que volver positiva usando la ley que vimos, que sacamos de la tabla al principio, que nos decía que ponemos un 1 y abajo ya lo escribes, pero ya le pones la potencia positiva. Igual aquí, como si se puede elevar, sí estaría bien hacer, no vayan a hacer 3 a la 2, porque así no son las potencias, no vayan a decir 3 por 2, 6, así no son. El 2 te indica que se multiplica 2 veces por sí mismo, o sea, es 3 por 3, 9. Y te quedaría así. Y perdón que los regañe, pero muchos cometen ese error y estoy tratando de que lo eviten. Bueno, les estoy advirtiendo para que no lo vayan a cometer, ¿no? Vamos con el siguiente, que ya es menos 6 menos 5. Y aquí es donde vienen muchas confusiones. ¿Por qué? Porque muchos van a creer que es 5 a la menos 6 menos 5. Y no. Porque es el de arriba menos el de abajo. Entonces sería menos 6 menos menos 5. Y aquí hay que usar leyes de los exponentes para multiplicar esos dos signos. Para que sea menos por menos y te dé más 5. Yo lo que hago para no cometer este error y saltarme ese paso intermedio es que al de abajo le cambio el signo a su exponente, solo al de abajo, al de arriba no. Entonces yo, cuando veo el ejercicio al inicio, yo digo, pues es menos 6, ese no se lo cambio, y el menos 5 que está abajo, ese sí lo voy a cambiar el signo y lo digo más 5, así con el signo contrario, y ya me voy hasta este paso en el que vamos. Así como que siento que me confunde menos. Y también a mis alumnos, ¿no? Siento que los confunde menos. Entonces hacemos la suma algebraica, menos 6 más 5 es menos 1. De nuevo me quedó negativo el exponente, pues lo voy a volver positivo poniéndolo abajo de un 1, dividiéndolo. Y usamos otra de las leyes que dijimos que el 1, cuando la potencia es un 1, no se escribe. Entonces no le pongas ese 1, te queda solamente un quinto en el resultado. Ok, ahora sí, vamos a la siguiente ley. Esta ley nos dice que potencia de potencias se multiplican. Amigos, una disculpa si de repente se me va un poco la voz. Tengo dolor de garganta y como que se me cansa un poco. Pero creo que vamos bastante bien, ¿no? Vamos avanzando bien. Voy despacio para que no les queden dudas y para que lo vayan asimilando. Entonces vamos a ver esta que dice potencia de potencias se multiplican. ¿Cómo que potencia de potencias? Pues es que una potencia puede tener otra potencia, estar elevada a otra potencia. Por ejemplo aquí la n en azul es la potencia de la x, pero la m en verde es potencia de la n azul. O sea que la m en verde es la potencia de otra potencia. A eso se refiere. Y aquí la ley nos dice que se van a multiplicar la azul y la verde y van a quedar como una sola potencia, pero multiplicándose. Un ejemplo pues sería así: el 2 es potencia del 3, que es potencia del 7. O sea, el 2 es potencia de potencias. Y la ley nos está diciendo que multiplicas 3 por 2. Aquí sí es 3 por 2, 6. Ese es el exponente que va a quedar en el 7. De nuevo, les repito, no queremos o no nos interesa mucho saber el resultado de 7 a la 6. Es un número muy grande, no nos interesa eso. Lo que nos interesan son los atajos. Y vamos a ver por qué se hace así. O sea, ok, se multiplican, pero ¿quién dijo? O ya porque él lo dijo, ¿lo vamos a hacer todos así? Vamos a ver por qué se hace así. Fíjense, si tengo, como el ejemplo que hicimos, 7 a la 3 y luego elevado a la 2, el 2, la potencia 2, nos indica que se va a multiplicar 2 veces lo que tenga en la base, o sea, todo el paréntesis. Y ese paréntesis dice que el 7 se va a multiplicar 3 veces por sí mismo. Ahí el 7 ya está 3 veces. Ahora el 2 en verde dice que todo eso tiene que estar 2 veces. Y yo preguntaría, ¿cuántas veces está en total el 7 entonces? Pues en el 7 se está multiplicando 6 veces porque es 3 por 2, 6.
Por eso es que se multiplica. Porque como se va a sumar 2 veces el 3, pues es lo mismo que hacer 2 por 3. Entonces sería 7 a la 6. Y esa es la razón por la que se multiplica. Y vamos a hacer unos ejemplos para que no les queden dudas. Ya saben, subiéndole la dificultad poco a poco. Entonces tenemos 7 a la 5 elevado a la 3. Pues multiplicamos. No vayan a hacer lo que pongo hasta abajo cuando les estoy explicando. Usen el atajo, que son las leyes de los exponentes. Nada más haz el azul por el verde y eso lo pones en la potencia. 5 por 3, 15. Y ahí está. Usando las leyes de los exponentes, nuestros atajos. Vamos a hacer esta. De nuevo, multiplicas el verde por el azul, pero aquí vas a usar leyes de los exponentes. Que como les digo, eso lo tengo en el video, en el que se suman, se restan y se multiplican y dividen números positivos y negativos. Usamos leyes de los exponentes, menos por más menos, 4 por 6, 24. Nos queda menos 24. Y nuevamente, ese ya es el resultado, pero con las leyes que ya vimos vamos a tratar de arreglarlo un poco para que no nos quede la potencia negativa. Lo ponemos abajo de un 1 y ya se puede poner su potencia en positivo. Y el último ejemplo de esta ley sería 2 a la menos 7 elevado a la menos 1. Multiplico menos 7 por menos 1, esa va a ser la potencia del 2. Y uso ley de los signos, menos por menos más, 7 por 1, 7. Y así me queda el resultado. Como ven, está muy fácil. Vamos a la siguiente ley. Nuestra siguiente ley es la distribución de la potencia sobre la multiplicación. ¿Qué quiere decir? Que tengo una multiplicación dentro de una potencia. Y la potencia, se va a distribuir a cada uno de los elementos que se está multiplicando. Aquí solo puse 2 elementos, X y Y. Pero si tienes más elementos multiplicándose, a cada uno se le va a distribuir la potencia. Y aquí les quiero hacer una pequeña aclaración para que no vayan a cometer un error muy común. Si lo que está dentro de la potencia es una suma o una resta, ya no se puede distribuir así la potencia. Entonces aquí, como es multiplicación, pues la potencia se le va a aplicar a cada uno y va a quedar x a la n por y a la n. Esta está muy sencilla, la verdad. Vamos a ver un ejemplo. 4 por 5 a la 2. Yo sé que puedes hacer 4 por 5, 20 y elevarlo a la 2, pero lo estamos haciendo así para que aprendan a hacerlo cuando tengan letras en la materia de álgebra y que, por ejemplo, diga a por b a la 2, porque ahí no vas a poder hacer a por b. Entonces, pues el 2 se lo distribuyes a ambos. Ese sería el atajo de estos exponentes, así como están. Y le pongo 4 a la 2 por 5 a la 2. Que si lo multiplicas, pues si lo elevas primero sería 4 por 4, 16, 5 por 5, 25. Si lo multiplicas te da 400. Como te decía, sí puedes hacer al principio 4 por 5, 20 y luego elevarlo al cuadrado. 20 por 20 te da 400. Pero el chiste de que lo haga así es que queremos ver cómo se usa esta ley de los exponentes, cómo se haría con este atajo con los exponentes. Entonces vamos a ver un ejemplo muy sencillo. 3 por 7 a la 4. Bueno, pues aquí le pones la potencia 4 a los dos que se están multiplicando. Quedaría 3 a la 4 por 7 a la 4. Otro ejemplo, pues sería 3 elevado a la 5 por 7 elevado a la 4 y todo eso está elevado a la 2. Pues le distribuyes la potencia a los dos que están en verde. Y ese 2 azul va a ser la potencia de otra potencia, ¿verdad? En el primer caso es potencia del 5 y en el segundo caso es potencia del 4, que eran potencias de otros números. Y ya dijimos que en las leyes anteriores que potencia de potencias se multiplican. Entonces vas a hacer 5 por 2, 10 y 4 por 2, 8. Y así te queda el resultado. No es necesario que eleves el 3 a la 10 ni el 7 a la 8 que luego los multipliques porque va a salir un número muy grande. Así está bien el resultado. Y vamos a la siguiente ley. Y esta ley es muy parecida, nos habla de la distribución de la potencia, pero ahora sobre
la división. Amigos, ya casi terminamos, nada más nos falta esta y otra ley y ya vamos casi al final de esta clase de leyes de los exponentes. Es una clase completa, así que vamos a ver esta ley. Entonces nos dice que si tengo una división y toda la división está elevada a una potencia, la potencia se va a distribuir a cada uno de los elementos que se están dividiendo, o sea, al de arriba y al de abajo. Quiere decir que arriba va a quedar x elevado a la n y abajo va a quedar y elevado a la n. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Esta está también muy fácil como la anterior. Ponemos el 5 en el 3 y en el 7 como su nueva potencia. O sea que arriba va a quedar 3 a la 5 y abajo 7 a la 5. Esta está muy sencilla, ¿verdad? Vamos a hacer unos ejemplos. Aquí dice 2 séptimos elevado a la 3, pues al 2 de arriba le pongo la potencia 3 y al 7 de abajo le pongo la potencia 3 y nos queda así. Aquí dice 2 elevado a la 7 sobre 5 elevado a la 4. Bueno, pues al de arriba le pongo la potencia 3, al de abajo le pongo la potencia 3. Y ahora el 3 es la potencia de otra potencia, así que se van a multiplicar porque así decía una de las leyes que vimos anteriormente. Entonces nos queda 7 por 3, 21, 4 por 3, 12. Y esas son las potencias que quedan en el 2 y en el 5. Y vamos a ver nuestra última de estas leyes de los exponentes. Y esta ley simplemente nos dice que una potencia fraccionaria, no sé si ya se les había ocurrido, por ejemplo, hacer 3 elevado a la 1 medio, 64 elevado a la 3 cuartos. Bueno, pues cuando una potencia es fraccionaria, la vamos a poder reescribir como una raíz. Eso es lo que nos dice. Por ejemplo, aquí tengo la base que es x y está elevada a una potencia que la puse en color azul. Y la vamos a reescribir así, como una raíz de la x, pero la x va a tener un exponente y la raíz va a tener un índice. Los vamos a acomodar así. Les voy a poner una flechita para que la recuerden cómo se acomoda y no las vayan a acomodar al revés. Fíjense, aquí pongo la flechita así y sería que la m va a ser la potencia de la x y la n va a ser el índice de la raíz. Vamos a verlo con números. Por ejemplo, 25 a la 1 medio, pues lo reacomodamos de esta manera. Y el chiste es que se vayan acostumbrando, pero si tienen dudas, pues hagan la flechita así como se las estoy poniendo. El 1 va a ser la potencia del 25 y el 2 se va a volver el índice de la raíz. Prácticamente lo único que hacemos es que el 2 que está abajo lo sacas como índice de la raíz. Y nos queda raíz cuadrada de 25 a la 1. Pero cuando el exponente es 1 no se escribe y en las raíces cuando el índice es 2 tampoco se escribe, o sea que nos queda así. Y la raíz de 25 es 5 porque 5 por 5 da 25. Ese sería el resultado. La estamos simplificando. Siempre simplifiquen cuando se pueda. Y aquí hacemos un ejemplo que sería 8 a la 1 tercio. Recuerden que el 3 lo saco como índice de la raíz. Me va a quedar el 3 afuera en el índice y el 1 se queda ahí como potencia del 8. Y así sería la flechita para que se vayan guiando. Y bueno, la raíz cúbica de 8 es 2 porque 2 elevado al cubo nos da 8. Y el último sería 4 elevado a la 3 medios. Nos quedaría de esta manera. Solo el 2 se vuelve índice de la raíz. Y cuando el 2 es índice, pues no se escribe y se dice cuadrada. Bueno, ahí está la flechita para que se guíen. 4 a la 3 lo estoy elevando. Es 4 por 4, 16. Y ese 16 por 4 da 64. Y la raíz cuadrada de 64 es un número que multiplicado por sí mismo 2 veces nos dé 64, que es el 8. 8 por 8, 64. Ese sería el resultado. Si llegan a tener dudas con los resultados al sacar la raíz,
pues les recomiendo que vayan a mi canal. Tengo otro video y otra playlist que está dedicada especialmente a las raíces. Ahí les explico con mucho detalle cómo es que se sacan, qué significan, para que no les quede ninguna duda. Y bueno, aquí les dejo pues todas las fórmulas ya juntas de todas las leyes de los exponentes que vimos el día de hoy en esta clase. Y bueno, ahí están todas las que vimos: multiplicación de bases iguales, división de bases iguales, luego vimos potencia de potencias, la distribución, que la vimos sobre multiplicación, sobre división, y las que vimos al principio, que eran las especiales. Bueno amigos, pues eso sería todo. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse a mi canal con peras y manzanas. Ya saben que ahí les estoy subiendo los mejores hacks y los mejores trucos de matemáticas y física. Eso sería todo amigos. Échenle muchas ganas. Yo sé que ustedes pueden. Nos vemos en la próxima.